לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con México, con Alejandro Rubinstein, para seguir hablando de buenos nombres. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy de un nombre que en realidad aparece en la Biblia, que es un nombre hebreo, pero que es muy poco común fuera del territorio de habla hebrea, el nombre de Joab, ¿no? Es correcto. De hecho, Joab, que se escribe en el mundo latino y se pronuncia como Joab, en el caso del hebreo, cuando lo transliteramos, hacemos la escritura de la Y o Y o A y D pequeña o B labiodental. Joab ben Tzruya es una figura bíblica, el comandante del ejército del rey David. Tzruya, la madre de Joab, era la hermana de David y él fue nombrado en su honor, aparentemente debido al linaje del rey. Como parte de su papel, luchó contra Aram, Amón y Edom y desempeñó un papel importante en la política interna de la corte de David. Joab se menciona principalmente en el libro de Samuel. La fuente de su nombre es Dios es el Padre. Se caracteriza por una personalidad independiente y fuerte y se le describe como alguien que toma decisiones personales y también que no duda en desviarse de las órdenes del rey David e incluso reprenderlo cuando lo cree necesario. La historia de Joab se describe principalmente, como ya lo hemos dicho, en el libro de Shmuel o Samuel, en la sección que trata de los años del reinado de David. La mayoría de los capítulos que tratan de este personaje son parte de una secuencia narrativa más o menos uniforme que incluye los capítulos del 9 al 20 del segundo libro de Samuel y los capítulos 1 y 2 del libro de Reyes en su primer tomo. Más detalles sobre Joab aparecen en el libro de las Crónicas, y estos son en parte paralelos a las descripciones que en el libro de Samuel aparecen, y en parte añaden alguna, aunque pequeña, nueva información. Como jefe del ejército de David, Joab ben Tzruya resultó ser una persona leal e imparcial. Sin embargo, solía resolver los problemas por la fuerza. Y David dijo de él y de su hermano Abishai: y esta gente, los hijos de Tzruya, son más duros que yo, lo que significa que no puedo controlarlos. Dirigió al ejército de David, que ya estaba en su lucha contra la casa de Saúl, y fue nombrado comandante del ejército sobre todo Israel como recompensa por haber sido el primero en derrotar a los jebuseos en la batalla por Jerusalén. Se dice que llevaba la espalda cruzada en el cinturón y no con vaina, como era costumbre, lo que sorprendía a los enemigos en la batalla. Interviene él en el asesinato de Avner ben Ner. Es un capítulo muy interesante porque durante la guerra de la casa de David contra la casa de Shaul, Avner ben Ner, el comandante del ejército de Shaul, mató a Asael, el hermano de Joab, lo que hizo que los guerreros de David dejaran de perseguir a los guerreros de Shaul. Más tarde, Avner trató de unirse a David y aceptar a David como rey. David estuvo de acuerdo, pero cuando Joab escuchó esto, se enfrentó a David alegando que Avner lo estaba espiando y planeaba traicionarlo. Joab envió mensajeros que trajeron a Avner de vuelta a Hebrón sin que David lo supiera, y cuando Avner llegó, Joab lo mató. Después de la muerte de Avner, David maldijo a Joab. Otro capítulo en el que Joab aparece, y es uno de los capítulos más discutidos de la vida de David, es la muerte de Urías, o Uriah en hebreo, el hitita. A raíz de la relación de David con Bathsheba, la esposa de Urías, y su concepción, David ordena a Joab que provoque la muerte de Urías el hitita en una guerra con los hijos de Amón. Joab envió a Urías al lugar donde sabía que había hombres de valor, y como resultado Urías fue muerto junto con sus guerreros.
Cuando Joab informó de lo que había sucedido, era evidente que tenía miedo de la reacción de David por poner en peligro y causar la muerte de otros hombres valientes. Le pidió al mensajero que calmara la ira del rey, anunciando que Urías también había sido asesinado. La reconciliación que hubo entre padre e hijo, entre David y Absalón, también es un pequeño capítulo en el que aparece el personaje del día de hoy, ya que después de que Absalón, ben David, asesina a su hermano Amnón, se peleó con su padre y huyó a Geshur. Joab vio que David extrañaba a Absalón y lo quería de vuelta, y por lo tanto organizó su regreso a Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Cuando Absalón se rebela contra su padre, David huye de Jerusalén con Joab y con Abishai, entre sus leales acompañándolo. David pidió explícitamente que Absalón no sufriera daño durante la guerra y dividió al pueblo entre Joab, Abishai e Itai el Getita. Los hombres de David vencieron a los hombres de Absalón, y durante la batalla el cabello de Absalón quedó atrapado en las ramas de este árbol y no pudo liberarse. Uno de los muchachos de Joab, uno de los combatientes de Joab, lo encontró y lo denunció al propio Joab, quien se apresuró a matarlo. La rebelión de Adonía y la muerte de Joab se da cuando Joab se une a Adonía, cuando trata de gobernar bajo la regla de David. En su testamento, David instruyó a Shlomo, su hijo, entre otras cosas, a matar a Joab ben Tzruya como castigo por sus actos. Beniau ben Yehoiada, lugarteniente de Shlomo, el hijo de David, consultó previamente con su rey y procedió a matar a Joab. Joab fue enterrado en su casa en el desierto, y Beniau ben Yehoiada fue nombrado comandante del ejército. Una historia muy cruenta la de la vida de Joab. ¿Qué opinan nuestros sabios sobre Joab? Bueno, pues hay una mención de este nombre en la Mishnah en el contexto de una discusión halágica o de la ley religiosa, en la que se afirma que aquel que mata a un sumo sacerdote y un sumo sacerdote que lo mata accidentalmente, está condenado a permanecer en una ciudad de refugio hasta el día de su muerte. En la Gemara de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín, encontramos un pasaje entero a la justificación de las acciones de Joab. Es también en el Tratado de Baba Batra, en la página 116, a donde está escrito que Joab tuvo hijos, pero no eran ni tan grandes ni importantes como él. Hoy hablamos de Joab, pues es parte de la lectura de la Haftará correspondiente a la Parashá Hayezara. La gematria de este apelativo de 4 letras es 19, ya que la Yod vale 10, la Vav 6, la Aleph 1 y la Bet 2. Es un nombre todoterreno, pues su elemento esencial es la tierra, gracias a las letras Yod, Vav y Bet, quedando únicamente el elemento de aire en la letra Aleph. Los vocablos que se asocian a la gematria estudiada y al nombre correspondiente son Bigdud, en el batallón o tropa, Behagadá, de manera legendaria, Betach, seguro, Ha'ahuf, el querido, y finalmente el vocablo Hogé, que es el pensador. Y ahorita veremos por qué el pensador. Abundando en sus características personales, Joab es inteligente. En ocasiones verá a otros por encima del hombro. Tiene el tipo que lo llevará a la grandeza o a la importancia. Le cuesta trabajo hacer patrimonio, pero es un hombre de hechos, astuto y agradable para conversar. Rechaza las presiones, a veces se inclina hacia el enojo y la expresividad, pero se multiplica en ideas. Transcurre su vida con facilidad y fluidez, salvo cuando de su ingreso se trata, pues se torna en muy pensativo. Se le tiene por recto y pleno en sus acciones. Se trata del nombre 53.813 más común en el mundo, siendo empleado por poco más de 12.000 personas. Naturalmente, prevalece en Israel y también ahí es donde encontramos su mayor densidad poblacional. Pues bien, ¿qué otros países
reciben a personas con el nombre de Yoav. Después de Israel está Estados Unidos, Tailandia, Canadá, Inglaterra, México, Francia, Sudáfrica, Holanda y Brasil. La percepción de la gente respecto de este nombre es que es un buen nombre, que es masculino, clásico, maduro y formal. Pero lo consideran también común y natural, pleno, fuerte, un tanto rudo y extraño, complejo, serio e intelectual. El escritor Yoav Avni, el ciclista Yoav Bear, el ajedrecista Yoav Dotan, el científico computacional Yoav Freund, el anterior ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, el historiador Yoav Gelber, el general Yoav Har Even, el fotógrafo Yoav Horesh, el músico Yoav Landau, el cineasta Yoav Shamir y el físico Yoav Shechtman conforman apenas una muestra de una muy larga lista de destacados portadores de este nombre, quienes tienen en común precisamente este apelativo propio y el reconocimiento de que Hashem es el Padre de toda la creación. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece muy interesante, como siempre, cuando nos acercas al significado de estos nombres, en mayoría de ellos de origen bíblico, como en este caso, y con muchas menciones, no solamente al nombre, sino al mismo personaje, ¿no? Con lo cual se convierte también en un destacado elemento dentro de la historia judía. Muchas gracias por habernos acercado a este personaje. Un placer, Jorge. Hasta la próxima.